Bien. Bien, chicos, continuando con la siguiente clase, pues aquí comienza el martirio real. Antimicrobianos o no. Si están saturados con bastantes nombres, aquí vamos a ver mucho más. Primero, y muy importante, ¿cómo sé qué fármaco le doy a qué persona? Es la pregunta más importante. Tenemos gran positivos y gran negativos. ¿Cómo obtenemos cuando es gran positivo, gran negativo? Por las tinciones, cultivos y todo lo que hemos visto en microbiología. Ahora, o qué podemos resaltar de los gram positivos o de las bacterias gram positivas? Esta estructura que vemos aquí. Tenemos una capa de glucano gruesa. La bacteria puede tener o no tener cápsula, puede tener o no tener flagelo, por eso está en paréntesis. Vamos a tener sus cromosomas, sus plásmidos y todo ello. No hay que olvidar que pueden tener proteínas de superficie, proteínas de adhesión y todo lo que queramos. Vamos aquí a la gráfica, peptidoglicano, ácido teicoico. Aquí las tenemos. Ojo, la clasificación es como gran positivo, gran negativo, ácido alcohol resistente. Pero aquí lo vamos a tratar las dos primeras. Tenemos la membrana, tenemos proteínas estructurales y enzimáticas. Esto en cuanto a la gran positiva. Aquí tiene la membrana citoplasmática, por ejemplo. Su contraparte sería una gran negativa. ¿Qué tiene la gran negativa? Membrana externa. Puede tener pili, cápsula, como les había dicho, opcional, flagelo opcional. Va a tener la capa de péptidoglicano, que vemos aquí, más delgada. Tenemos porinas, importantes estas porinas, las van a ver en resistencia microbiana. El espacio periplasmático, porque aquí tiene la membrana citoplasmática y en medio tenemos el espacio periplasmático. Y la membrana externa marcada aquí. Si le hacemos un zoom, si lo queremos ver, aquí lo tenemos. Tipo polisacáridos, los poros, que serían estas proteínas porinas. Vamos a tener proteínas fijadoras de nutrientes, lipoproteínas. El peptidoglicano mucho más delgado. Miren, aquí era como una red. Y vamos a tener, por tanto, esta división. Membrana externa, membrana plasmática, espacio periplasmático. Hasta allí nosotros recordamos cómo es una gran positiva y una gran negativa. Básicamente, microbiología fue un spoiler de que debíamos hacer memorias de nombres si decían gran positivas o gran negativas. No les van a preguntar, no es el motivo. No, de hecho, sí he visto preguntas así, que les preguntan por cierto germen y qué antibiótico le darían. Entonces, cuidado allí. Aquí les traje un pequeño resumen. Todas estas son las gran negativas. Bordetella, Brucella, Campylobacter, Escherichia coli. Escherichia coli, no se olviden, negativa. Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Klebsiella pneumoniae. Esta de aquí, la Klebsiella, la Escherichia coli, la Brucella. No se las olviden, son gran negativas. Todo la Klebsiella, neumonía. Klebsiella pneumoniae. Y Haemophilus influenzae, infección de las vías respiratorias, meningitis. La Escherichia coli puede causar de todo: sepsis, infecciones en heridas. Esta es una ITU, solo que para el libro lo ponen como IBU. Cuando les pregunten infección urinaria, negativo, lo primero que a ustedes les debe venir un reflejo medular es Escherichia coli. Luego tenemos la legionela, las neiserias, en este caso la gonorrea, las pseudomonas, pseudomonas aeruginosa, otra que no se deben olvidar,
que está relacionada a infecciones respiratorias, y tu sepsis. Entonces, si se dan cuenta, la pseudomonas tiene como que una fusión de lo que sería la Klebsiella y la Escherichia coli. La tiene. Entonces, si produce lo de la Escherichia coli y lo de la Klebsiella, pseudomonas. Podemos hablar de las riquecias, salmonela, shigella, que producen las intoxicaciones o desinterías. La desintería es una diarrea con contenido sanguíneo. Yersinia, tenemos el Vibrio cholerae, que es de la cólera. Todos estos son gran negativos, así que tal vez no se los vayan a aprender todos de memoria, pero los que les pongo así con sus rayitas, ténganlos en cuenta. Para aquí, gran positivos, Staphylococcus aureus. Heridas, forúnculos, sepsis. Si les hablan infección cutánea, Staphylococcus aureus. Estreptococos se los voy a poner así nada más por el Pneumoniae y el Piógenes. Diplococo, el neumonía meningitis. Piógenes, escarlatina, fiebre reumática, que ya no hay mucho. La clamidia trachomatis, la Treponema pallidum. No van a ver mucho de esto, se los pongo así porque son casos puntuales. Enfermedad ocular, infertilidad para la clamidia y la Treponema sífilis. Por allí les pueden preguntar, he visto preguntas que les hacen acerca de sífilis. Tal vez no del agente causal, pero ténganlo en cuenta. Luego, aquí digamos que si es la clasificación en ácido alcohol resistente, a veces ponen los micobacteriums aquí como, como gran positivo o leve, tenue, algo así. Corinebacterium diphtheriae, positivo. Clostridium tetani, positivo. Bacillus anthracis, que produce el carbunco. Pero bueno, aquí ya les señalé los más importantes y ahora vamos a revisar un poco acerca de todos. Es un aspecto general de todos los antimicrobianos que vamos a ver en esta y en la siguiente clase. Entonces, primero vamos a ver todos estos de aquí. Todos estos de aquí. Todos estos de aquí. Sí, línea fea, pero no se olviden. El resto propiamente no los vamos a ver hoy. Pero aquí hay un montón. Si ustedes creen que son pocos, no lo son. Aquí un pequeño resumen de lo que vamos a ir viendo. Por ejemplo, aquí el ácido acetilmuránico, cadena lateral, 5 aminoácidos, se une entre los lípidos. Aquí el lípido transportador se une, el lípido transportador, y se va a formar esta pared microbiana. Miren, aquí dice N-acetilglucosamina se une al igual que 5 residuos de glicina, unidad básica de construcción del péptido glucano. Aquí la tenemos, péptido glucano. Y se van a ir uniendo. Todo lo que vamos a ver hoy va a estar delimitado a este espectro, más que nada, en la mayoría de los casos. Beta-lactámicos, aquí los tenemos, impiden la formación de este enlace. Ahora, los betalactámicos son una familia grande que ya vamos a revisar. Pueden ser las penicilinas, cefalosporinas, cefalosporina, todos los que comienzan con cef, piperacilinas, imipenem, ertapenem, meropenem. Bueno, entonces, aquí vamos. Para las penicilinas, aquí les traigo un ejemplo típico, no es que se limite a esto, y vamos a revisarlo con otra tabla también. Hay múltiples clasificaciones. Entonces, el tipo de penicilina puede ser sensible a beta-lactamasa, resistente a beta-lactamasa, de amplio espectro, anti-pseudomonas. Aquí, sensibles a beta-lactamasa. Sí, las penicilinas tienen un anillo beta-lactámico en su composición química
Las beta-lactamasas las degradarían y son mecanismos de resistencia a las bacterias. Entonces, las que son sensibles son básicamente en su mayoría las de primera generación, penicilina o también llamada penicilina G, la V y demás. Todas estas son sensibles. Entonces, si te dicen bacteria productora de beta-lactamasa, ¿con qué con antimicrobiano antibiótico la tratarías? Penicilina G o algo que diga penicilina y una letra nunca es una opción. Se absorben poco, pero aquí miren, en las propiedades y fármacos similares nos dice que son destruidas por las beta-lactamasas. Y lastimosamente desde que se descubrieron los antibióticos hasta la época de hoy y por un uso irracional que se transmite a que te sientes mal, vas a la farmacia, pides una pastilla y comienzas a tomar. Y poniendo ejemplo el peruano que solo toma pastillas cuando se siente mal en infecciones como la tuberculosis y demás, dice, ya me curé, ¿para qué voy a tomar? Pues lastimosamente las colonias de estos microbios, si sobrevive una o dos, su replicación es bastante rápida, entonces lo ideal, no van a sobrevivir uno o dos, pero imagínense cientos o de estas bacterias que son más chiquitas porque son procariotas, pueden volver a producir la infección. Entonces, muchos de estos microbios ahora son resistentes, pero básicamente hay algunos en los que sí se puede usar, que ya vamos a ver ejemplos. Son activos frente a cocos gram positivos y bacterias gram negativas. Ojo, dice cocos gram negativos, no todos los gram negativos. Y bueno, fuera de ello, las resistentes a beta-lactamasa, la meticilina, la flucoxacilina, digamos que son una opción un poco más razonable, pero son menos potentes. Es decir, son resistentes, pero no son tan potentes. Y bueno, también son bastante resistentes ahora a algunos estafilococos. La amoxicilina, que se les traigo de ejemplo aquí, es muy buena. Nos, También pueden ser destruidos por las beta-lactamasas, pero, no olviden esto, ácido clavulánico. Cuando vayan, si alguna vez han comprado amoxicilina por receta o yo qué sé, les habrán dado amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Y por qué? Porque el ácido clavulánico es un inhibidor de la beta-lactamasa, entonces la amoxicilina hace su trabajo tranquila, sin que la degrade. Ahora, muchas bacterias son resistentes y lastimosamente también avanza hasta este punto. Entonces, siempre va a haber una opción escalonada mejor. Y bueno, antipseudomonas, esta de aquí, no se olviden por nada del mundo. Tazobactam, que también es un inhibidor de las beta-lactamasas, tazobactam, con la piperacilina, forman el famoso pipetazo. Piperacilina con tazobactam. No se olviden de esto. Cuando estén en el hospital lo van a escuchar casi diario, el famoso pipetazo. Ahora, cuando hablen de Pseudomonas aeruginosa, ¿se acuerdan que estábamos hablando aquí de la Pseudomonas aeruginosa? Gran negativo. Sensibles a beta-lactamasas, espectro como el de los fármacos de amplio espectro, más pseudomonas, es decir, esta abarca pseudomonas. Y bueno, fuera de ello, algo más que resaltar, pues no. Ácido clavulánico, tazobactam, pero preferiblemente se escucha este de aquí. Ahora, para la combinación de ácido clavulánico y amoxicilina, es un inhibidor de la síntesis de la pared bacteriana, ya les voy a explicar un poquito más de esto más adelante. Y bueno, básicamente necesitan de esto de aquí, unión de la amoxicilina, proteínas fijadoras de penicilina, así se llaman. Ah, pro- Protein Binding, PBP, si no me equivoco, PBP, es el PBP.
Inhibe el entrecruzamiento del peptidoglicano a la pared celular y el ácido clavulánico inhibe las beta-lactamasas de clase A. Entonces la produce frente a la degradación. Bueno, ¿qué trata? Otitis, sinusitis, neumonía. Piel y partes blandas, incluidas mordeduras infectadas. Entonces, tiene un aspecto bastante amplio. Ahora, el ácido clavulánico, entonces, ¿tiene actividad antibacteriana? No. El ácido clavulánico inhibe una enzima nada más. Las beta-lactamasas no es que produzcan algo en específico. Son un mecanismo de resistencia. ¿Qué puede producir? Diarrea, sobreinfección, colitis pseudomembranosa, reacciones alérgicas, erupción cutánea, enfermedad del suero y anafilaxia, convulsiones en dosis altas. Entonces, un poco cuidado allí. Se habla que Probenecid inhibe la secreción tubular. El Probenecid es un fármaco que compite con este. Entonces, se aumenta su concentración plasmática y bueno, puede causar esa interacción. Aquí les traigo otra clasificación. Los de espectro reducido, la G y la V, resistentes a penicilinasa, que son la dicloxacilina, nafcilina, amplio espectro, amoxicilina, ampicilina, piperacilina. Aquí las tienen. Amoxi y piperacilina se las deben saber. Ahora, luego tenemos esto, digamos, esta tabla nos habla acerca de cuándo usarlas. Por ejemplo, penicilina G es una pregunta de cajón para sífilis. La sífilis, ¿quién la producía? Treponema pálido. Endocarditis también, meningitis también, neumonía también, pero como les digo, chicos, sífilis principalmente. Para las otras, como que puede ser y no puede ser, lastimosamente, cuando les hacen el antibiograma, es resistente a penicilina y pues tienen que escalar otro medicamento. Penicilina V, faringitis por piógenes. Nafcilina, oxacilina, Staphylococcus aureus. Amoxicilina con clavulánico ya lo vimos. Tiene un espectro, digamos, un poco más amplio. Ampicilina con sulbactam. Aquí le tenemos meningitis, úlceras, endocarditis, enfermedad de Lyme. Piperacilina, tazobactam, el famoso pipetazo. Aquí le tienen infecciones intraabdominales, cutáneas, partes blandas, neumonías, otras infecciones. Neumonía y piel, miren. Bacter- Bacterias aerobias y anaerobias, incluyendo Pseudomonas aeruginosa. Bueno, aquí como que hubo una pregunta un poco con trampa en mi ciclo. Preguntaron por allá eh, qué fármacos combaten Pseudomonas aeruginosa. Uno sí era y el otro como que no era, no era realmente, pero no validaron a la piperacilina sola porque dijeron que por sí sola no tiene actividad. Entonces, era como un juego de palabras. Así que si por ahí ven el banco del ciclo pasado, lo van a ver. Entonces, cuidado allí. Piperacilina nunca sola, siempre acompañada. Para lo que sería em, beta-lactámicos como las penicilinas, esta es toda la información referente a lo que se aborda para su teoría. Ah, se dice que las penicilinas son seguras en gestación y lactancia. Entonces, no atraviesan la barrera fetoplacentaria, placenta. Bueno, esa barrera que me acabo de olvidar el nombre, disculpen. Pero bueno, sí la atraviesan, pero no tienen un efecto de toxicidad, se absorben poquísimo. Contraindicaciones, hipersensibilidad tipo 1. Lo primero que le deben preguntar, no, bueno, ustedes preguntan, ya más adelante van a preguntar, señor, ¿usted tiene alergia a algún medicamento? Ah, las penicilinas, te va a decir. ¿Tiene alergia a las penicilinas? Nada de nada, chicos, ninguna. Efectos adversos, rash cutáneo, náuseas, vómitos, urticaria. Importante, la penicilina V y la amoxicilina, penicilina V y amoxicilina, no son afectadas por comidas.
Luego hay otras que son la pensatínica y procaínica, que digamos tienen una concentración prolongada porque su absorción es retardada. Y ahora, vimos que algunas se usaban para tratar meningitis, pues sí, pueden eliminar meningitis y meningococo y neumococo. Y aquí lo que les decía, las PBPs, Penicillin Binding Proteins, y la S de el plural. Ahora, ¿cómo definimos su mecanismo de acción brevemente? Inhibe la síntesis de la pared bacteriana y activa su sistema autolítico por las autolisinas. ¿Y de qué requieren estos beta-lactámicos? Son las penicilinas de las PBPs. Aquí tenemos para gram positivo y aquí para gram positivo y negativo. Amplio espectro, como se diría. ¿Qué tenemos aquí? Las naturales, la G y la V. Ahora, tenemos la V, mala absorción, dosificación frecuente, parenteral, penicilina G, dosificación frecuente cada 6 horas, penicilina G benzatínica, sífilis y neurosífilis. Ya habíamos hablado a nivel de qué afecta la cicloxacilina y la oxacilina. Ahora, un diferencial aquí, chicos. Si el fármaco dice ciclina, escúchame bien, ciclina, si no dice cilina, si dice ciclina, no es un beta-lactámico, es una tetraciclina. Miren, penicilina, todas en su mayoría terminan en cilina. En cambio, como ya les había dicho, la, las que terminan en ciclina son tetraciclinas y las tetraciclinas son teratógenas. Por allí les estoy revelando un dato. Bueno, cicloxacilina y oxaciclina, vía biliar, alimentos intervienen en su absorción. Entonces, cuidado aquí. Penicilina V y amoxicilina no. Estables en ácido, biodisponibilidad moderada, interfieren. Oral, cicloxacilina, endovenosa, oxaciclina. Ahora, para la ampicilina parenteral y si es oral requiere un medio ácido. Amoxicilina no se afecta por comida. Amoxicilina no se afecta por comida. Cada 8 horas. Bueno, ahora pasamos a lo que sería en amplio espectro a las carboxipenicilinas y a las ureidopenicilinas. Ureidopenicilinas, piperacilina. Carboxipenicilinas, carbenicilina y ticarcilina. Actividad contra las pseudomonas. La que se usa, se dice es la ticarcilina. No he escuchado mucho de ella, la verdad. La piperacilina como pan caliente muchas veces, porque también afecta a la Klebsiella. Y terapia conjunta con fluoroquinolona, aminoglucósido, que vamos a ver en la siguiente clase. Ojo, igual son penicilinas que pueden ser afectadas por betalactámicos, entonces se usa con sulbactam y tazobactam, inhibidores de las betalactamasas. Y aquí las tenemos, ácido clavulánicos, sulbactam, tazobactam, todo lo que sea bactam y clavulánico, inhibidores de las beta-lactamasas. Estos se resumen a grosso modo de lo que serían las en beta-lactámicos a las penicilinas. Y aquí tienen donde afectan, que ya les había dicho, y principalmente ello. Luego pasamos a la segunda familia grande. Y como siempre les pongo aquí un fármaco en específico. Comprenderán que si les pongo, no sé, cada uno de la lista, no terminaríamos nunca. Entonces, a modo de resumen, les traigo uno que se usa principalmente o suena más y donde tratan mayormente el resto. Esto no lo deben saber completamente, pero no es mala idea. Ya, ceftriaxona, ahora ustedes dirán,
Betalactámico, pero betalactámicos no eran los anteriores. Las cefalosporinas también son betalactámicos, tienen un anillo betalactámico en su composición. La cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona, hay más, hay hasta quinta generación, inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Mecanismo de acción, PBPs, proteína fijadora de penicilina, incluida la transpeptidasa. Inhibición del entrecruzamiento del peptidoglicano a la pared celular. Ya hemos hablado de lo mismo, solo que, digamos, es una diferente composición química que mantiene lo que sería el anillo beta-lactámico. Propiamente se extracciona neumococo, gonococo, meningococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Borrelia burgdorferi, que es de la enfermedad de Lyme, y otras enterobacterias. Y bueno, básicamente también puede ser tratado para la otitis media por gonorrea. Y también se habla de la ceftazidima que la vamos a usar para pseudomonas aeruginosa. Efectos adversos, erupciones cutáneas, diarrea, colitis pseudomembranosa son una infección. ¿Qué es la colitis pseudomembranosa? Pues imagínense que ustedes toman un antibiótico. Están buscando matar bacterias. Pero si hacemos un poco de memoria, nosotros tenemos millones de bacterias en el intestino. Entonces, nosotros al tomar un, un antibiótico, antimicrobiano, al matar todos esos microbios que queremos matar, no solo matamos a los que queremos matar, matamos a todos los que sean susceptibles a esto. Entonces, hay una disbiosis de la microbiota y algunos, como Clostridium difficile o como lo quieran pronunciar, son los que toman ventaja de esto. Y este Clostridium va a producir esta colitis pseudomembranosa. Como dice aquí, colitis, inflamación, y se forma una pseudomembrana. Básicamente yo les quería explicar. A eso me salgo del contexto, no lo tengo en imagen, pero por allí no se olviden de esto. Bueno, cefalosporinas, hay un montón. Acá vamos a ver un poco cefalexina, cefazolina, cefotetán, ceftinir, cefprosilo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ceftriaxona, ceftazidima, ceftazidima con avibactam, miren, incluso lo dan con avibactam, inhibidor de la beta-lactamasa. Cefepime, cefepime lo van a escuchar más, ceftarolina. Entonces, si vamos por ceftazidima, infecciones urinarias, neumonía y otras, pseudomonas aeruginosa y otras gran negativas. Hasta ahí vamos bien. Otro que debemos saber, si hablamos de la piel, partes blandas y cutáneas, cefalexina. La ceftriaxona que ya revisamos. Y la verdad, chicos, no se mareen ni torturen mucho. Con que conozcan los mecanismos de acción o al menos las divisiones de aquí y cuáles son antisudomonas, ya tienen un gran avance. Sé que el tema puede ser tortuoso, tener un montón de nombres, pero poco a poco. Y aquí tienen la división por generaciones. Primera generación, cefazolima, cefalexina. Segunda generación, cefotetán, cefoxitinas, cefprosilo, cefuroxima. Tercera, cuarta y generación avanzada, podemos decir quinta, tenemos ceftinir, cefotaxima, ceftarolina, ceftazidima, ceftriaxona, cefepime. Y aquí los tenemos, la vía de eliminación, las semividas, pero lo importante es que diferencien un poco las generaciones, porque por allí les pueden preguntar. Y bueno, aquí lo mismo, la ceftriaxona de la diapositiva pasada, solo cambiaba esta tabla de la derecha. Y aquí tienen, en base a su teoría, cómo las debemos diferenciar. Ceftazidima, antipseudomona de tercera generación.
Ven que aquí está en moradito. La cuarta generación tiene actividad contra pseudomonas. Entonces, si nosotros estamos comenzando, lo que debemos saber aquí es que si nos preguntan por pseudomona, agarramos toda la cuarta generación y, y de tercera generación, ceftazidima. Hasta allí tengo un diferencial. Ahora, si hablamos de KPC, podemos hablar de cefiderocol, cefopiprol. Eso es para KPC. Pero bueno, regresando al orden, solo les quería ratificar esto, dejar con un poco más impacto. Primera generación, cefazolina, cefatoxilo, cefalexina, cefradina, cefalotina, cefapirina. Todos estos son para gram positivo, más grande. Aquí tienen la farmacocinética, cuáles son parenteral, bioral, cuáles se excretan renal, básicamente todas las de primera generación, cocos gram positivos, pero también puede afectar lo que sería E. coli, Klebsiella y Proteus. Para la segunda generación tenemos gram negativos y anaerobios, pero menos gram positivos. Tenemos negativos, positivos un poquito y anaerobios. Para anaerobios, cefostina. No se olviden esto, les pueden preguntar. Aquí tienen cómo se administran oral, parenteral, cefaclor, cefroximoral, parenteral, casi todas existen en forma parenteral. Ahora, intramuscular se debe evitar porque dicen que produce mucho dolor. No he probado, no he visto. Y cefaclor es la más susceptible a beta-lactamases. Excreción renal. Bueno, aquí tienen un poco donde se usan, pero recuerden, no sirven para enterococos ni pseudomonas. Para tercera generación tenemos las ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, ceftibuteno, cefdinir, cefixima, cefprodoxima y la estrella aquí es esta de aquí, ceftazidima. Y la ceftriaxona es la única con excreción biliar. Si es la única que se excreta biliarmente, puede causar un cólico biliar si es que hay litio o algo parecido. Con litios me refiero a los cálculos, a litiasis vesicular. Y bueno, cubre gran negativos, atraviesa en barrera hematoencefálica, hemofluorescencia diferencial, neisseria, se atraviesa en barrera hematoencefálica, meningitis. Sirven para la meningitis, inflamación de las meninges. Luego tenemos la cuarta generación que es cefepime, cefpiroma, cefiderocol, que es para la KPC. Ahora, ¿qué es una KPC? Es una Klebsiella productora de carbapenemasas. ¿Y cuáles son los carbapenems? Los que tenemos aquí, vamos a ver en un momento. Pero se los menciono desde ya. Cefepime es más resistente a beta-lactamasas, actividad anti-pseudomonas todos tienen, penetra bien el líquido encefalorraquídeo, excreción renal. Enterobacter, Streptococcus resistente a penicilina. Entonces, vamos escalando. Si las penicilinas no son la opción, vamos por cefalosporinas. Quinta generación, para gram positivos, incluye el estafilococo aureus meticilina resistente y el Staphylococcus aureus vancomicina resistente. La vancomicina la vamos a revisar en un momento. Pero este de acá es Staphylococcus aureus, vancomicina resistente o meticilina resistente. Ceftarolina, cefoviprol. Y bueno, se dice, como les dije, ceftarolina para estafilococo meticilina resistente y vancomicina resistente. Ahora, efectos adversos, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, dolor abdominal. Bajo riesgo de toxicidad, seguros en gestación y lactancia.
Efectos adversos raros, hipersensibilidad. Ahora, se habla de que puede producir una reacción tipo disulfirán, es decir, inhibición de la aldehído deshidrogenasa, deficiencia de vitamina K también, aumento en nefrotoxicidad de los aminoglucósidos también. En algunos casos, chicos, no es que dé solo un antibiótico a veces, las dos. Es algo que llama terapia empírica. Normalmente un cultivo o, o la tinción de una muestra puede tomar un tiempo, ¿no? Entonces, o que tenga el resultado, que tenga exactamente qué es, o que lo hayan, o que salga muestra contaminada. Entonces, la terapia empírica que hacen es ver, si es infección urinaria, posible coli. Si es una neumonía, qué germen puede ser y tratan de cubrirlos. Entonces, si es gran positivo o negativo, porque no es que todos ataquen a gran positivos y negativos a diestra y siniestra. Y sirven para la colitis pseudomembranosa. Se los menciono como dato. Luego, hasta aquí ya vimos cefalosporinas. Carbapenens. ¿Son beta-lactámicos? Sí, son beta-lactámicos. Nuevamente, chicos. Ahora, estos de los carbapenens en general interfieren con la síntesis de la pared bacteriana en el proceso de división. No hay nada más que decir. Impiden la unión entre la cadena peptídica y las unidades de construcción que habíamos visto al inicio, recién sintetizadas y la estructura peptidoglucano preexistente. Entonces se inhiben a la enzima y la inhiben, básicamente. Penetra todos los líquidos corporales, el LCR, y el imipenem se inactiva por enzimas renales. Entonces, aquí ojo, si nos dicen que se inactiva, se administra con cilastatina, que inhibe estas enzimas renales que la degradan. ¿Dónde se va a usar? Es de amplio espectro, entonces frente a organismos gram positivos, gram negativos y aerobios. No presenta actividad frente a Staphylococcus aureus meticilina resistente. Entonces, por allí podemos ir por una cefalosporina para ese caso, ¿no? Y bueno, ¿para qué se usa? Utilizados para tratar infecciones polimicrobianas de origen no nosocomial, que significan hospitales. De los carbapenems, cuando alguien se infecta dentro del hospital por sepsis, neumonías o infecciones urinarias complicadas, pues es por eso. El efectos adversos, alteraciones gastrointestinales, exantemas, reacciones en el punto de inyección. Para lo que sería la cilastatina es un inhibidor de la deshidropeptidasa. Ya habíamos visto cómo funciona este carbapenem, entre el cruzamiento de peptidoglicano en la pared celular. La cilastatina lo protege de la degradación. Se usa en endocarditis, neumonía, infecciones urinarias, pélvicas, intraabdominales, por bacterias aerobias y anaerobias. Hasta aquí ya vimos una cosa importante. Los carbapenems tienen un espectro un poco más amplio a comparación de los fármacos que hemos visto antes. Y existen otros fármacos que son el doripenem, ertapenem, meropenem. El meropenem lo van a ver como pan caliente. Se usa bastante. Poseen mayor actividad frente a los organismos que expresan beta-lactamasas de amplio espectro. Es decir, los carbapenems, específicamente doripenem, ertapenem, meropenem, son resistentes a la degradación. Entonces, una bacteria productora de carbapenemasa, si le dan un carbapenem que no sea imipenem, le va a ir bien. Reacciones alérgicas, diarrea, vómitos, convulsiones, que es más que nada infrecuente. Y bueno, el probenecid también interrumpe, digamos, inhibe su excreción y va a aumentar su concentración plasmática. Ahora, también se asocia a un riesgo de convulsiones con ganciclovir o ciclosporina. Vamos a hablar de eso en otras clases.
Y esto es para su teoría. Beta-lactámicos de amplio espectro, resistentes a beta-lactamasas. Todos tienen actividad contra pseudomonas menos ertapenem. Ahora, ¿qué es un BLE? ¿Qué es una E. coli BLE? Básicamente es una E. coli resistente. Entonces, normalmente darías una penicilina, una cefalosporina, pero no da. Entonces, ¿le das qué? Un carbapenem. O algo, o otros fármacos que vamos a ver posteriormente. Aquí lo que les decía, si la estatina para evitar degradación, meropenem más activo que gran negativo, que contra gran positivo que imipenem, ertapenem, pobre actividad, contra enterococos, pseudomonas, acinobacter. Toripenem, similar a meropenem, mayor actividad contra cepas resistentes de pseudomonas. Entonces, cada uno tiene unas diferencias pequeñas. ¿Qué más? Bien, estreptococos, estafilococos no meticilina resistentes, el imipenem. Como ya les había dicho en la anterior, hay que tener cuidado con eso. Enterobacterias, excepto KPC, Klebsiella productora de carbapenemasas. Si les preguntan por tratamiento por una KPC y les ponen cuatro alternativas que sean estos cuatro carbapenems, no son la opción, porque tiene carbapenemasa que degrada los carbapenems. Incluye aerobios como Fragilis, Nocardia y micobacterias. Se puede usar. Para meningitis, meropenem. Ertapenem, enterobacterias anaerobios, hitos producidas por enterobacterias BLE. Y efectos secundarios, náuseas, vómitos, hipersensibilidad, convulsiones que habíamos visto el imipenem. Ahora, aquí llegamos al un punto fuerte. Ustedes ya deben haber escuchado la vancomicina, el síndrome del hombre rojo. En antihistamínicos creo que se los pusieron. Les pusieron una imagen de una persona así con todo el torso rojo, los brazos. Era una reacción alérgica a vancomicina. La vancomicina, al igual que el meropenem, es otro fármaco que se usa bastante. Cefepime, ceftazidima, meropenem, vancomicina son fármacos bastante utilizados. Intrahospitalariamente van a escuchar otros nombres, pero digamos que muchas de las infecciones intrahospitalarias son por micro microorganismos bastante resistentes. La vancomicina inhibe la síntesis del peptidoglicano en la pared celular, pero ¿cómo lo hace? Ojo, es en organismos sensibles, porque puede ser resistente. Tiene un efecto bactericida lento sobre organismos en fase de división, importante, fase de división. Alteran la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y la síntesis del ADN. Aquí tenemos un diferencial, por así decirlo. Sus semivida de 8 horas aproximadamente, se administra vía intravenosa y ya les había dicho, la vancomicina también se administra por vía oral, ojo, vía oral, para tratar infecciones por Clostridium difficile, difficile, difficile. Como le quieran decir, no sé cómo se dice. Pero bueno, recuerden, colitis pseudomembranosa, vancomicina oral. No se olviden de ello. Ahora, la vancomicina se utiliza en infecciones graves muy diversas como sepsis, infecciones por Staphylococcus aureus meticilina resistente. Esta de aquí, de cajón, no se deben olvidar. Mm, Hay que tener cuidado si la persona tiene insuficiencia renal para ajustar la dosis y demás. Incluso hay personas que dicen que no tendrían, nunca les ha causado alergia a la vancomicina, yo qué sé, y la desarrollan. Entonces, hay que tener un poco cuidado con esto. Otra toxicidad,
nefrotoxicidad, como les dije. Puede producir flebitis, inflamación de la vena en el punto de inyección. Ah, algo por allí que les puedan preguntar. Esto de aquí, no mucho, pero daptomicina dicen que es similar a la vancomicina. Se usa para el tratamiento del Staphylococcus aureus penicilina resistente. Ahora, telavancina también presenta actividad frente a Staphylococcus aureus penicilina resistente o vancomicina resistente. Aquí, por ejemplo, no lo pone. Pero algo importante, chicos, es que va a sonar un poco crudo, pero lo que veamos en los libros o lo que nos digan teóricamente muchas veces no aplica a la práctica. Los dos se complementan en mayor o menor medida, pero les cuento como anécdota. Por ejemplo, estábamos pasando en el hospital y le pregunté a mi doctor asignado, mi, do- mi docente de semiología, doctor, ¿y si es resistente a la vancomicina, se le da telavancina? Y el doctor me miró y me dijo, nunca he escuchado de ese fármaco. Entonces, lo que vean en un libro no siempre va a existir en nuestro país. Ya saben la realidad. Entonces, por allí se los menciono. Y bueno, como anécdota, se dice que esta telavancina tiene un efecto mayor que la vancomicina. Pero la vancomicina es la que van a ver. Por ahí la telavancina ya un poquito mejor, pero más allá de eso, nada más. Ahora, esta otra flashcard nos dice lo mismo, pero aquí nos da el dato más importante. Unión a la porción de alanil de alanina del péptidoglicano. Se une allí, aquí tenemos la porción de alanil de alanina, viene esta vancomicina, se pega acá, y viene la otra parte para unirse y dice, ay, no puedo. Y así se inhibe el entrecruzamiento, entonces. No necesitamos PVPs, solo necesitamos esta porción de aquí. Y la vancomicina hace su trabajo tranquila. Y bueno, ¿para qué lo vamos a usar? Estafilococos resistentes a la meticilina, enterococos resistentes a la penicilina y Clostridium difficile. Ni bien les diga Clostridium difficile, vancomicina deben pensar. Ah, bueno, como les decía, erupción cutánea eritematosa en la cara y parte superior del cuerpo a una velocidad de perfusión excesiva, es decir, dejan la vancomicina y eso debe estar calculado para que se vaya eliminando, vaya pasando. Todavía no llegamos a esos cálculos de dosis ni nada parecido, pero esto produce el síndrome del cuello rojo o del hombre rojo. Aquí lo tienen, lo que le mencionaba previamente. Efectos adversos: ototoxicidad reversible, tanto vestibular y coclear, es decir, si se puede revertir. En algunos casos, o bueno, se menciona más que nada en niños, digamos que algunos antibióticos pueden producir una ototoxicidad no reversible o con un daño a largo plazo. Reacciones de hipersensibilidad y en raras ocasiones nefrotoxicidad, pero acuérdense, ajuste renal. Para su teoría, lo que tiene de la vancomicina y telavancina es esto: síntesis de peptidoglucano al unirse a la zona terminal de alanil de alanina y péptida. Inhibe la peptidoglicano polimerasa y reacciones de transpeptidación. Es decir, los dejan colgados sin nada. Los inhiben de esta forma. ¿Cómo actuarían? Como inhibidores de maduración de peptidoglicano. Y esto reduce la fuerza mecánica de la pared. Y bueno, algo más que decir de esto. Se- el efecto es en gran positivo debido a su permeabilidad, es decir, no atraviesa membranas porinas. Y la vancina es para cepas de Staphylococcus aureus vancomicina resistente. Ahora, esto que ven TB y BM es vancomicina. Miren, nefrotoxicidad, la telavancina produce más que la vancomicina.
Prolongación del QT, telavancina. No es en gestación, telavancina. Y alta dosis, ototoxicidad, vancomicina. Pues por aquí ya le ven un plus a la vancomicina. No prolonga el QT, no, no diría que sea una gestación, pero la telavancina no. Pero ya tienen algo, ¿no? Imagínense, tienen vancomicina y telavancina y les preguntan cuál puede producir prolongación del QT. Es decir, una arritmia o algo parecido, telavancina. Aquí ya estamos acabando. Ya llegamos a un punto importante, polimixinas y fosfomicina. Para las polimixinas no voy a encontrar mucha información, de hecho, pero las polimixinas P puede ser la uno y es la uno y la 2. Ahora estas descontinuadas, es parcialmente cierto y no. Pasa que en la historia de la evolución de lo que sería la resistencia bacteriana, te los explico así. Nosotros hemos desarrollado resistencia bacteriana a ciertos medicamentos y digamos cada continente, cada país la tiene diferente o similar. No podemos meter a todos en el mismo saco y decir, todos tenemos resistencia a tal medicamento, no. Y ni siquiera en Sudamérica porque todos tenemos una variedad diferente en cuanto a los medicamentos y la genética ya. Normalmente se diría que la colistina no se usa, pero existe un microbio llamado Acinetobacter baumannii y también nosocomiali, pero el baumannii lo pongo en este ejemplo, que es resistente a la mayoría de fármacos, entonces no hay nada para darle. Y la colistina se dejó de usar hace mucho tiempo, entonces hay casos en que una neumonía o una infección por el Acinetobacter baumannii puede causar, digamos, un cuadro severo en cual los antibióticos regularmente mm, no surten ningún efecto y allí se usa la colistina en estas formas propiamente o en su forma de profármaco. Y lo que hace básicamente es, ¿cómo lo diría? Es como si la polimixina fuese una especie de detergente catiónico. Entonces destruye la bacteria o de una forma u otra genera la lisis de esta. Entonces, para eso se usa la colistina, pero su problema es que es nefrotóxica, entonces ahí entra el costo-beneficio, ¿no? Si una persona tiene bien los riñones o tiene algún tipo de insuficiencia y no hay ningún medicamento que le surte efecto, la colistina es la opción bajo estos riesgos, ¿no? Y bueno, se los pongo de ejemplo, porque tal vez les puedan decir en los libros que está descontinuada o que ya no se usa, pero muchos fármacos hay en su camino de nuevo. Algunos que producen teratogénesis y muchas enfermedades no, pero algunos que son un poco invasivos se tienen que usar como planes de contingencia en algunas bacterias. Y bueno, entonces la colistina es la polimixina E, tiene su profármaco, y en general las polimixinas y yo no les pondré como continuadas. Tienen una absorción oral pobre, son mejores en vía parenteral y es usado para neumonía asociada a ventilación mecánica, es uno de los ejemplos. Y como les dije, interacción con fosfolípidos de membrana, destruyen la membrana celular. Actúa preferentemente contra Pseudomonas, Cinobacter. La resistencia es rara, es reportada en Klebsiella y Acinetobacter. Y los efectos adversos, nefrotoxicidad. También puede producir neurotoxicidad, parestesia, hemopatía, alucinaciones, ataxia, insuficiencia respiratoria y apnea, colitis pseudomembranosa. Entonces hay varias cositas por allí que puede producir, pero acuérdense de la nefrotoxicidad principalmente.
Y si les dicen en su teoría que está descontinuada, que no se usa y les ponen una alternativa que no se usa, está bien, porque le están evaluando teoría todavía, chicos. Así que no se mareen por ello. Y luego tenemos la fosfomicina o el clometamol, que nivel mora, que es clave para la síntesis de peptidoglucano. Y bueno, tenemos varias presentaciones. Clo- Clometamina, que es el efervescente, fosfomicina cálcica, fosfomicina isódico, pero principalmente se usa para infecciones urinarias. Aquí tenemos E. coli ble, F. calis, propatógenos gram negativos, hitos ambulatorias, no incluye pseudomonas, acción inmunomoduladora, produce citoquinas antiinflamatorias, interleuquina 10, penetra biofilms. Esta es su capacidad principal. Y tú, penetra biofilms, en los que, con lo que se deben quedar. En cuanto a sus efectos adversos, que vemos aquí, tenemos que a nivel oral, o sea, si se toma, en este caso, el efervescente o la pastilla, diarrea, náuseas, dolor abdominal. Preferiblemente es el efervescente, es lo que he escuchado. La intravenosa, flebitis, hipernatremia por formulación disódica, aquí lo teníamos. Entonces, si es fosfomicina disodio, dos sodios, entonces puede producir esta hipernatremia, básicamente. Entonces, sé que les he mezclado un poco con algunas cosas de experiencia, pero tal vez en un futuro lo recuerden y les pueda ayudar o les pueda ayudar a hacer un razonamiento lógico o como una memoria, ¿cómo se llama esto? Anecdótica. No recuerdo si es el término. Pero bueno, hasta aquí alguna duda o consulta que tengan para rebobinar antes de las preguntas, que sí están pesaditas en este caso, más que nada por los nombres. Bueno, quédense con esto de aquí también. Ecolible, en Biofilms. Así que vamos a las preguntas, chicos. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene actividad contra E. coli ble? ¿Quién me dice, chicos? E. coli ble. ¿Alguien? A ver, nos dicen la A. Sí, la acabamos de ver. Fosfomicina, chicos. E. coli, infección del tracto urinario, una ITU. E. coli ble. Pregunta el ciclo pasado. Aquí una pregunta con un poco de trampa. ¿Cuál de los siguientes fármacos es seguro para utilizar en una gestante? Tenemos La D. la D, cicloxacilina. Sí, esa es la respuesta, chicos. Ciprofloxacino tiene un mecanismo que lo vamos a ver la siguiente semana. Toxiciclina ya les había cantado que no. Clavancina no. Colistina peor. Una embarazada le vas a causar nefrotoxicidad. No, no hay forma. Por ese lado lo pueden relacionar. Aquí, seleccione lo correcto sobre los antibióticos con actividad contra Staphylococcus aureus meticilina resistente. Si recuerdan aquí, era uno de los últimos de las cefalosporinas y por allí un grupo que le seguía las cefalosporinas, pero no inmediatamente. ¿Y la B? La B, exactamente. Ceftarolina es de quinta generación, si no me equivoco. Y la vancomicina puede actuar.
en estafilococo meticilino resistente, pero no en el vancomicina resistente. Otro juego de palabras, chicos. Disculpen si los mareo a veces. 4. La penicilina G pensatínica es el tratamiento de elección para la sífilis, ya que esta formulación le permite poder administrarse por vía oral con una buena biodisponibilidad y acción prolongada. A ver si se acuerdan de esta. La C, producción verdadera y razón falsa. Sí, la penicilina G, si la vas a dar para tratamiento de sífilis, no tiene ningún tipo de lógica que sea por vía oral. Aunque tenga buena biodisponibilidad, debe ir directamente al sistema. La quinta la hice yo. Tiene trampita. Creo que la clavé mal aquí. Ah, sí, la clavé mal, chicos. ¿Es la F? No, la clavé mal aquí, chicos. Esta sí es un... Sí es. Esta sí es. Y la respuesta, esta es una ciclina y esta es una colistina. Sería A y D. Tengo que cambiarle la clave. Acá me confundí. Me confundí al pasarlo. Porque ciclina, tetraciclina. No, disculpen. Oxacilina es una penicilina, ertapenem es un carbapenem. La colistina no es y la doxiciclina no es. Aquí le tengo que cambiar la clave. Aquí me dio un poco de dislexia, chicos. Disculpen la verdad. Y bueno, estas son las fuentes de información. Aquí tienen el cuadro de la central de tutorías. Luego un poco pixelado. Pero bueno, am, algo más en lo que les pueda, algo más en lo que les pueda ayudar, chicos, que les quede duda. Ahora también les voy a pasar las diapositivas. Pero bueno, esta clase, al menos los puntos que he dado a resaltar son los más importantes, los que deben saber. Se vienen muchos más, pero esto les va a servir para el futuro definitivamente, en cualquiera de los casos. Todos les sirve en mayor o menor medida, pero ya se van a ir dando cuenta a medida que vayan avanzando. Y bueno, me queda pendiente cambiar esta clave. Vamos a dejar de compartir. Vamos a separar la grabación. Sí, la grabación.